Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Seguimos desarrollando el tema con relación a las diferentes teorías vinculantes con el tema del matrimonio, desde el punto de vista teológico y también desde el punto de vista científico, psicológico, en fin, todo lo relacionado con el matrimonio lo vamos a debatir, lo vamos a analizar para así estar transfiriendo los conocimientos a todos, a ustedes. Así que hoy os toca meditar sobre lo que es la teoría de la ayuda idónea, un tema muy debatido dentro de la feligresía y que ciertamente no han dado algunos hermanos pie con bola, algunos ministros con relación a este tema. Y hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, disertar, hablarles a ustedes, darles la iluminación que trae detrás del texto, la letra, el espíritu que está detrás de la letra, para que así que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Así que uno de los textos más reveladores con relación a la idoneidad es una profecía que se encuentra en el libro de los Proverbios. Como ustedes sabrán, los Proverbios son instrucciones para la vida cotidiana, instrucciones sabias que ciertamente nos orientan para la vida práctica y conducirnos en el día a día. Y aquí vemos en el libro de Proverbios los dichos de un rey. Dice, los dichos del rey Lemuel, profecía u oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. Escuchen esto, su madre, el rey escribe y dice aquí en referencia de su madre que fue quien lo instruyó. O sea, las mujeres, la fémina, las esposas, tienen un papel preponderante en la formación de sus hijos. Yo digo que el hombre tiene una gran responsabilidad, pero yo digo que la mujer, yo creo que aún tiene una responsabilidad más elevada que el padre en cuanto a esto. Porque la madre son las que ciertamente te enseñan desde que tú eres traído a este plano físicamente y tú sales del vientre. Ellas te enseñan a alimentarte, ellas te alimentan y te enseñan a alimentarte, te enseñan a vestirte, te enseñan de comportamientos humanos, te enseñan de tu conducta, te corrigen. Son las maestras que nosotros ciertamente recibimos cuando llegamos acá. Aparte del papel que le toca al hombre como ser la figura masculina para que el hijo pueda copiarlo en cuanto a los aspectos del bien y de los valores en cuanto a la fe en Dios. Entonces, aquí vemos los dichos de un rey, dice Lemuel, profecía mediante el cual su madre lo instruyó. Es una profecía. Dice aquí, escuchen, vamos a darle lectura aquí en el versículo desde el 1 y siguiente. Dice, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? Dice ella. ¿Qué pasa? Fruto de mis votos al Señor. Escuchen esto. Este hombre, Lemuel, ella hizo un voto al Señor. O sea, era un hombre de fe. Debí investigar un poco de ese rey Lemuel, pero en fin, no me voy a detener aquí. Vamos a traerle lo que es la teoría de la ayuda idónea, solamente en esa parte. Dice, ¿qué pasa fruto de mis entrañas? ¿Qué pasa fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres. Oiga lo que esta mujer le está diciendo a su hijo. No desperdicia tu fuerza en las mujeres, ni tus fuerzas en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes, Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor, no sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a los oprimidos. Dales licor a los que están por morir y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Dice ella, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Mujer ejemplar, aquí entre el texto. Mujer ejemplar o mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa o ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Señores, yo quiero que ustedes pongan atención aquí, a partir del versículo 10 de Proverbios, que
habla de los perfiles, la característica de la mujer ejemplar o la ayuda idónea. Mujer virtuosa, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¿O quién la hallará? Dice otra versión. Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mala vida o deshonesta. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe de la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de su negocio y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y de lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señores, vamos a disertar sobre este texto para nosotros descubrir con la ayuda del Espíritu Santo qué es una ayuda idónea. ¿Qué fue lo que ciertamente Dios le entregó a Adán? ¿Qué tipo de comportamiento, de cualidades, de perfiles, qué tipo de conducta hay que se exige para descubrir ese principio de la idoneidad? Vamos a tratar de investigar sobre científicamente qué significa la palabra idoneidad. Porque una cosa es tú tener descifrado el principio de la idoneidad en el aspecto filosófico, en el aspecto psicológico, conductual, y una cosa es tener una definición exacta en base a lo que el Espíritu Santo dice, o sea, teológicamente. Entonces, dice el proverbista en el capítulo 18, verso 22, que quien haya una esposa, haya la felicidad. Muestra de su favor le ha dado el Señor. O sea, no todo el mundo haya una esposa. Es difícil. Ahora la pregunta es, ¿dónde fue que cayó la idoneidad? ¿Por qué es tan difícil hallar una esposa? ¿Por qué es tan difícil ser feliz en el matrimonio? ¿Cuáles son las diferentes situaciones y circunstancias que se dan que acaban con la virtud, con el don de la felicidad dentro de la relación conyugal? ¿Por qué hay tantas desgracias dentro de los matrimonios? ¿Por qué hay tanta infelicidad? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué se dan? Esto y otros temas venimos analizándolo en todas las teorías que con la ayuda del Espíritu Santo he venido analizando e interpretando según lo que dice la Biblia. Señores, como ustedes sabrán, uno de los principales ataques que ha recibido la institución, yo diría más importante de todas las diseñadas según lo que dice la Biblia, el matrimonio, que con él viene la familia, y la familia es la espina dorsal de la sociedad, ha sido el matrimonio. Desde su principio, desde un origen, vemos como Satanás indujo a la primera pareja y Eva pecó e indujo a su marido a que fallara a Dios, que violara la ley de Dios, y por vía de consecuencia ambos en conjunto violentaron un pacto que tenían, un contrato que tenían ante Dios de obedecerle
y de mantenerse limpio, pulcro, sin mancha delante de Dios. Vemos que el primer pecado que se comete en el jardín del Edén es la codicia. La Biblia dice que Eva codició, dice que el árbol era codiciable, ¿ah?, para poseer, para tener conocimiento. Entonces ella fue la que primera dio el paso, previamente inducida por Satanás, manipulándole y llevándole al terreno, induciéndole de que ciertamente no morirían, contradiciendo lo que Dios le había dicho previamente a Adán, que cuando comiesen del árbol, ciertamente morirían. Pero Eva cometió el gran error de dejarse seducir por Satanás, y Satanás la indujo para que desobedeciera y comiera de aquel árbol. Ahora bien, yo digo que previo a eso hubo un descuido por el cual Satanás tomó ventaja y se aprovechó en un momento de debilidad y tocó la mano derecha de Adán, que era Eva, puesto que Eva es la ayuda idónea, y por cuanto Eva es la ayuda idónea, significa de que si tú eres gerente en tu casa, si tú eres un tipo de gerente o tú eres gerente en tu empresa y tú tienes, diríamos, tu lugarteniente o tu persona de más confianza sobre la cual descansa la responsabilidad de la empresa, y en un momento tú te descuidas y no orienta o no supervisa las acciones que hace tu asistente general, va a haber un momento donde él va a cometer algún error, y entonces tú vas a ser tomado por sorpresa de tu buena fe, y se van a cometer desliz porque tú estás descuidando tu responsabilidad como gerente. El caso que le pasó a Adán, porque él se distrajo y dejó, eso lo digo yo, él puso en poco o se descuidó de su relación con Dios. Ni siquiera se dio cuenta cuando su esposa estaba sosteniendo una relación, una conversación, entablando una conversación con aquel ser despreciable, aquel ser engañoso, manipulador, que la Biblia lo describe como manipulador, como usurpador, como aquel que vino a destruir y a matar, que es Satanás. Entonces ahí se produjo la primera gran caída del ser humano, y el matrimonio, la idoneidad, se pierde en el jardín del Edén. Entonces, culturas, principios o doctrinas como el feminismo ciertamente son las que podemos encontrar a partir de que se da la primera caída. Y esta cultura del feminismo, esta doctrina del feminismo es contraproducente, es contra lo que es el diseño de Dios. Entonces, para analizarla, vamos a darle alguna que otra definición al término para saber de qué se trata la idoneidad. Primero, el feminismo es una vida de luchar individualmente y de luchar colectivamente. Eso es un término filosófico de una mujer, filósofo, que se levanta a favor de su posición para ser cabeza, porque ella quiere ser cabeza. Las mujeres quieren ser cabeza, quieren ocupar la posición del hombre. El feminismo es una vida de luchar individualmente y de luchar colectivamente. Esa es Simone Beauvoir. Es una filósofa pensadora. Oigan esto. O sea, cuando me está diciendo de luchar individual, pero luchar ¿contra quién? Porque somos todos una raza, somos todos una familia. En este planeta somos todos una familia. Si tú te pones a analizar el matrimonio, ciertamente fue una institución diseñada sobre la base de la unidad, del amor, el respeto y la comprensión. A partir del pecado surge la división y la lucha de poder, incluso en el mismo matrimonio. Y hoy por hoy venimos que se promueven culturas de igualdad de derechos, de igualdad de condiciones, de igualdad de roles, igualdad en el sexo, en todo el sentido de la palabra. Entonces es una doctrina que ha permeado y ha sido también la iglesia víctima de ella, que está pululando dentro de la iglesia. Y muchos ministros la han acatado como buena y válida, sin entenderse que esto es un gran error del diablo, un gran pecado que el diablo metió en la iglesia, en las mentes y los corazones de los hombres y mujeres de Dios también. La lucha individual, una lucha de poder a lo interno del hogar. En el matrimonio es evidente. Pero aquí lo disfraza de luchar colectiva, pero luchar colectivamente ¿de qué? Entonces el feminismo es una de las grandes de las doctrinas que ha venido en contra de lo que es la teoría de la ayuda idónea. Eso le ha hecho mucho daño al matrimonio. Dice acá, ciertamente la mujer ha venido, el enemigo lo que hizo fue poner enemistad entre el hombre y la mujer desde un principio. Ha puesto al hombre y a la mujer en contra para que le ha creado la idea de que ella puede luchar sola. Mujeres que dicen que ellas son hombres
que ellas son hombre y mujer al mismo tiempo en su hogar, porque ellas pueden solas. Eso es mentira. Lucha de poder es lo que ha venido a dividir. El enemigo vino a dividir, a destruir el diseño de Dios. De una forma de hacerlo es creando un conflicto en lo interno del hogar, entre el hombre y la mujer, para que uno crea que está por encima del otro, que uno es superior al otro. El feminismo en la filosofía. Este término hace referencia tanto al principio de igualdad, igualdad en cuanto a derechos entre mujeres y hombres. Escuchen esto, señores, en todos los ámbitos, en todos los niveles, económico, político, civil, sexual y cultural. Escuchen esto, señores. El feminismo es una doctrina diabólica, una enseñanza diabólica que también dentro de la iglesia está presente. El feminismo fue un movimiento político, social, académico y económico y cultural. Y puede decirse que ya también tomó cuerpo de manera sigilosa en las religiones, donde las religiones han venido promoviendo lo mismo que creen los científicos, lo mismo que creen los políticos, lo mismo que creen los académicos, lo mismo que creen los que administran riqueza, etcétera, etcétera. Y hay un sinnúmero de leyes que se crean sin un verdadero sentido de interpretación correcto, donde ya tú no sabes qué es lo que a qué es lo que tú le vas a creer. Por eso que tú ves que después de ese feminismo vienen los famosos feminicidios. El feminismo trae como consecuencia el feminicidio, porque el hombre al entenderse que se le ha quitado la autoridad y las naciones, donde quiera que están estas leyes, le han dado un mayor auge a la mujer para tapar de esa falta que no saben cómo darle respuesta. Entonces el hombre ha llegado al nivel de impotencia y termina acabando con su propia compañera. Eso, como quien dice, si yo no puedo con mi oponente de manera verbal o por convencerla mediante la norma, pues yo voy a utilizar el mecanismo de la violencia y voy a acabar con ella. Escuchen esto, eso es lo que el enemigo ha hecho en el hombre y en la mujer. Este movimiento, el feminismo, lo que busca es crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. Pero conciencia en cuáles relaciones sociales. Pues entonces el hombre no tiene la capacidad ciertamente de sobrellevar a su esposa, transformar las relaciones, pero transformarla en que esto, en vez de traer una solución, ha creado un gran problema. Por eso tenemos los índices más altos de feminicidio en Latinoamérica. Dice aquí, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra la mujer. Fíjense bien que los aspectos que tienen que ver con la honra, el respeto, en base a lo que es el diseño de Dios, le dicen, a esto le llaman discriminación. O sea, se ha disfrazado el término de que ciertamente la idoneidad ha llevado, en cuanto a la idoneidad, le han traído por los cabellos término que ciertamente se viene acusando al hombre de que tiene un diseño o tiene una característica o una posición de discriminación o de violencia contra la mujer. Cuando real y efectivamente el hombre lo que procura es el bienestar de su compañera, porque yo no creo que un hombre que me diga amar a su esposa va a atentar contra ella matándola. Ciertamente este es un diseño diabólico. ¿Entiendes? Según el término, en el idioma latino, dice que viene idoneita. El término idoneita viene de idoneita, para referirse a la capacidad de algo o alguien. En tanto cuanto hablamos de una persona, estaremos indicando que la misma dispone de una aptitud o disposición especial para llevar a cabo determinada tarea o trabajo. Eso es la idoneidad. La idoneidad es la cualidad de idóneo como tal, que se refiere a la aptitud, repito, esa es otra definición, a la aptitud, la buena disposición o la capacidad que alguien tiene para un fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado de la mujer? 1. Ser el instrumento, ser el recipiente, ser la vasija para traer para la reproducción de la semilla de Dios, que es la vida, para multiplicarla aquí en la tierra. Ser la vasija de la semilla de Dios, como lo es la vida,
para traerlo, multiplicarlo aquí a la tierra. Entonces, una forma del enemigo atacar ese diseño es ciertamente poniendo división entre el hombre y la mujer y diciéndole a la mujer, no, tú no necesitas del hombre para traer y darle cumplimiento a la voluntad del Padre para multiplicar la vida aquí en la tierra. Tú no necesitas del hombre, ciertamente buscamos un vientre, buscamos un esperma alquilado, compramos un esperma alquilado y te hacemos una inseminación artificial y tú puedes parir sin la necesidad de que tú te cases con ningún hombre. Es más, tú te puedes incluso casar con otra mujer y al hombre tú te puedes casar con otro hombre y eso no importa. Oye, es un ataque directo contra el diseño divino. El diseño de la idoneidad ha sido bombardeado. El diseño de la idoneidad se perdió. Existe, pero se perdió. Seguimos. Se habla también de idoneidad cuando se considera que alguien es adecuado, como la mujer, apropiado o conveniente para desempeñar determinados cargos o funciones dentro de una organización. Aquí estamos hablando del matrimonio y Eva, la mujer, fue diseñada por Dios para que cumpliese el rol de ser una ayuda idónea. ¿Idónea en qué sentido? Bueno, cuando hablamos idónea, ¿en qué sentido? Es apta, que tuviese la cualidad, las virtudes. Hombre, que tuviese las características, que tuviese el poder en sí misma de ella ser el recipiente que sobre la cual Adán depositase la semilla para que esa semilla pudiese reproducir la vida aquí en la tierra. Pero que Adán también tenía una asignación y era cuidar a esa tierra, cuidar la semilla. Los dos tenían que cuidar la semilla, tenían que cuidar la tierra, ¿verdad? Él tenía que cuidar a Eva, cuidar a su esposa y no dejar que en ella alguien sembrara la semilla de la duda y desobedeciera la voluntad del Creador. Por tanto, se perdió la idoneidad cuando Adán descuidó su posición de cuidar a su esposa. Entonces, la idoneidad física y moral. Vamos a hablar de la idoneidad física y moral. ¿A qué llamamos idoneidad física y moral? Estamos hablando de que la idoneidad física y moral se refiere cuando el individuo está cualificado para un puesto. Estamos hablando aquí de la relación matrimonial. ¿Cuál era el puesto que Dios le asignó a Eva? Bueno, Dios le asignó a Eva la posición de ser ayuda para Adán, para que Adán pudiese llevar a cabo el proyecto divino, establecimiento del reino divino aquí en la tierra, la multiplicación de la raza humana. Entonces, Eva iba a ser el complemento, la ayuda. Hablamos también de ayuda idónea en el aspecto laboral. Ella tenía que ayudarle también en cuanto a esto para que ella trabajase con él, porque la mujer, que es una ayuda idónea, ayuda al esposo también en todo el sentido de la palabra. Cuando el esposo no tiene las condiciones como para trabajar porque se presentó alguna crisis, alguna enfermedad, ella lo que hace es que lo ayuda y aporta también. ¿Me entiendes? Entonces aquí vemos que el certificado de la idoneidad en cuanto a lo que es la voluntad del Creador en el matrimonio se refiere a una buena conducta en el aspecto moral, en el aspecto físico. Ese es el certificado de la idoneidad que es requerido por Dios. Entonces, la idoneidad adquiere, yo diría, doble implicación o varias implicaciones que está emparentada con el cultivo de cualidades, de las cualidades naturales, que ciertamente están en nosotros, pero tenemos que desarrollarla, tenemos que explotarla, potencializarla en base a conocimiento que es preciso poseer para nosotros poder dar a los demás, porque ciertamente nacemos para servir. Cuando tú traes un niño, cuando una madre trae un niño aquí a la tierra, ya ciertamente lo que ciertamente Dios le da es la capacidad de estar al servicio de ese niño para que lo lleve a explotar su potencial, a ser un hombre de bien, para que se desenvuelva en una cultura de paz, para que ciertamente tenga valores, para que tenga seguridad, para que tenga su techo, tenga alimentación.
y él también cumpla con el rol de que lo que previamente se le enseñó al padre, porque el padre nos enseña a nosotros. Entonces esto es como la cultura de a mí me dan y yo te doy. Esto es, tú naces, creces, te reproduces y mueres, pero tú tienes que hacer el papel de lo que Dios te dio y transferirlo a otro. Si no cumplimos con ese papel, entonces el padre, para lo que el padre te diseñó aquí, tú habrías sido un gran fracaso, como dijo alguien. Si tú no cumples con el papel para lo que previamente tú fuiste diseñado, pues entonces tú habrás sido el gran fracaso para el reino de Dios en esta tierra. Es por eso que tú ves que tenemos mujeres estériles. Y esa esterilidad, según el pensamiento judío, estaba emparentada con una maldición en la matriz. Una maldición. Dios no hizo a Eva estéril. La esterilidad está emparentada con una maldición. Y esas maldiciones se rompen cuando ciertamente la esposa, la mujer, reconoce su gran pecado. Por ahí quienes tienen la facultad de multiplicar, de ser una vasija idónea para la multiplicación de la vida en esta tierra, pero ciertamente el enemigo entra a su vida porque ciertamente hay maldición en otros aspectos, y esos hijos comienzan a dar mal ejemplo porque ella ciertamente no le da ejemplo de lo que es la voluntad del Padre, porque ciertamente a veces ella están atravesando por divorcio, tuvieron que criar los hijos solas. Violación al principio divino de idoneidad. Existe, entonces ahí podemos encontrar la presencia de la violación al principio divino de la idoneidad. Por ejemplo, nosotros decimos que en la escuela se educan a los niños, pero señores, tenemos que entender que donde primero se educan, hay cosas que en las escuelas no se lo enseñan a los niños. Donde el niño empieza a aprender, porque la educación es continua, es permanente. Incluso muchos se atreven a decir que los hijos pueden crecer hasta donde ellos quieran, pueden llegar a ser mayores de edad, y los hijos nunca terminan de ser hijos para los padres, y nunca terminan el papel del padre sobre el hijo nunca termina, porque el hijo nunca es grande para el padre. Siempre ellos vienen a buscar consejo donde el padre, porque el padre tiene esa asignación del cielo, y esto ciertamente es una autoridad y es un diseño que Dios lo estableció así. O sea, hacemos la veces de educadores, y para ello tenemos que poseer la idoneidad suficiente para la función que queremos ejercer, transmitirle los valores a los hijos. Tenemos que transmitirle los valores a los hijos en ejemplo, en conducta, en acciones. Debemos ser comprensivos. Entonces, vamos a analizar aquí, dentro de los valores que se dan dentro de la idoneidad, dentro de la pareja, dentro del matrimonio, de los padres para los hijos. Vamos a identificar, son muchos, pero aquí vamos a identificar solamente 10 dentro de una lista de valores humanos, de lo más importante que deben ser puestos en práctica para que ciertamente llevemos a su expresión mínima esto de lo que es la violación del principio de la idoneidad en el matrimonio. Por ejemplo, bondad. La bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser, y como tal está emparentado con los demás. Por ejemplo, está emparentado con la sinceridad. La virtud de la sinceridad se traduce en vivir y relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestros actos o palabras. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Cuando ciertamente ella tomó la determinación de comer del árbol que Dios le dijo que no comieran. Ella no lo consultó con su esposo, ella ciertamente obedeció a la voz de su instinto, obedeció la voz del enemigo, y ella, sin consultarlo con la cabeza, sin consultarlo con Adán, ella comió, tomó una decisión precipitada sin consultarlo con su esposo. Eso es lo que vemos hoy por hoy, una repetición de la actitud que hizo Eva en el jardín del Edén, de mujeres que antes de tomar decisiones ya no consultan con su esposo. ¿Y quién hace esto? El enemigo. Cuando tú haces eso, porque ciertamente tú has descuidado tu responsabilidad como ayuda idónea. No se puede tomar decisiones sin consultarlo con tu cómplice, con tu amigo, con tu compañero, con tu esposo, con aquel que Dios puso sobre ti para que entre los dos se coayudaran y sean ejemplo para llevar a cabo el propósito de una de las instituciones
más sagrada en esta tierra para traer la multiplicación de la vida humana, que es el matrimonio. Entonces, hoy por hoy vemos que la idoneidad fue violentada porque ciertamente la mujer desobedeció, violó el principio y fue seducida. Tercer valor, la empatía. Tú tienes que aprender a ponerte en el lugar del otro. Se ha perdido la empatía. Yo tomo una decisión porque a mí me da la gana tomar la decisión y yo no tengo que consultarte a ti. ¿Para qué? Porque yo lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No hay empatía, no hay común unión, no hay unidad de pensamiento, no hay unidad en espíritu, no hay unidad en decisiones, no hay unidad en la voluntad de Dios. Por tanto, como se rompió eso, ya no hay empatía. Y esa falta de empatía es lo que trata de la violación al principio de la idoneidad. Pero también hay otro dato, que todos estos principios están conectados. También hay una conexión con el principio o la virtud de la paciencia. Por tanto, no hay sinceridad, hay cosas ocultas. Yo no tengo que consultarte a ti. Ya yo no tengo bondad, no soy empático, tampoco soy una persona que tenga ciertamente paciencia como para esperar, para hablar contigo, para yo hacer algo. Pues entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, porque esto lo que trae como consecuencia es la violación del principio de autoridad en el hogar. El principio de autoridad en el hogar, y esto trae como consecuencia la falta de respeto, donde yo no tengo que hablar contigo, yo no tengo que consultar contigo. Se perdió el valor el respeto, se violó el principio de autoridad. Por cuanto se violó el principio de autoridad, hay un principio de idoneidad que fue transgredido. No hay paciencia, ya no tengo que esperar a consultar con nadie. Pero también se perdió el valor de la gratitud. El hombre ciertamente es el proveedor, el cuidador, el que ciertamente siembra la semilla y hace que germine para que reproduzca. Aquí Eva era la que ciertamente tenía que dar seguimiento para que esta semilla, además de que Adán la cuidaba, pero ella también tenía que aportar su granito de arena y aportar valor a este gran proyecto, y tenía que ser agradecida con Dios, tenía que ser agradecida porque ciertamente este hombre fue el que ciertamente Dios le dio a ella para que la sobrellevara y la cuidara. Aquí vemos que también se pierde la gratitud. Pero tampoco vemos que hubo algún escenario donde Adán o Eva, ninguno se arrepintieran. No, ninguno se arrepintieron. Ellos incluso lo que empezaron fue a justificarse y a acusarse. Y hubo una sentencia en contra de los dos. Entonces, el perdón se hace necesario. Que cuando uno falla, el otro ciertamente tenga la capacidad de perdonar y decir: mira, yo sé que violé el principio de la idoneidad, por tanto, yo me humillo y reconozco el error. Eso no se ve. Falta de perdón, falta de humildad, falta de responsabilidad. Cuando usted no asume una responsabilidad, ciertamente usted adopta una conducta de antivalores y se rompe la relación del matrimonio. Entonces, ese principio de idoneidad es violentado. Me estoy refiriendo a la mujer. Sinónimo de idoneidad. Como sinónimo de idoneidad tenemos que son competencia, actitud, capacidad o suficiencia, o adecuación, ayuda. Dios hizo a Eva. Dios no hizo a Eva como cabeza de hogar. Dios hizo a Eva como ayuda idónea en el hogar. Que se entienda eso. Entonces la figura, el principio, la cultura, la filosofía del feminismo es una doctrina, es un movimiento que atenta contra la cultura de la idoneidad en la Biblia. Es una cultura que atenta contra la idoneidad y el diseño divino que está establecido en la Biblia. Dijo aquí en el Génesis 2:18, Dios dijo: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea, haré ayuda ideal para él. O sea, cuando me habla de ayuda ideal, en otra versión dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. En otra versión dice, la nueva versión internacional,
y en la Bereshit Génesis, esa es la versión israelita, dice: Yahweh Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Escuchen esto, señores, para que lo ayude. O sea, sobre quien Dios puso la responsabilidad inicialmente para llevar a cabo el propósito del establecimiento del reino de Dios en la tierra y pudiese multiplicar la vida aquí en la tierra, sojuzgar la tierra y hacer todo lo demás, fue a Adán. Ahora, aquí Eva es puesta como el complemento, para que ayudara a Adán a hacer esta labor. Y ciertamente a Eva fue la vasija especial que Dios puso para que ciertamente fuese el complemento para traer la multiplicación de la vida aquí en la tierra. Porque vemos que detrás de la relación sexual, señores, no es solamente tener relación sexual por tenerla. Aquí hay un proyecto divino y es traer la manifestación de la vida a la tierra para que el hombre multiplique. Vemos que muchas mujeres ni siquiera tienen la facultad de poder multiplicarse porque son estériles, están bajo una maldición. Eso es una maldición. Entonces, vemos aquí que hay tres aspectos que se dan en diferentes versiones de la Biblia que dice que es ayuda ideal. 1. Número 2, adecuada. Ideal, adecuada. Y número 3, apropiada. Apropiada, adecuada e ideal. Señores, cuando hablamos de idoneidad, nos estamos refiriendo a esos tres aspectos, esas tres características que deben estar presentes en la mujer, que se resume en uno: idoneidad. ¿Cómo es esa mujer ideal? Todo hombre sueña con la mujer ideal. Todo hombre sueña con esa mujer adecuada que le ayude a llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Todo hombre desea o sueña con esa mujer, con esa ayuda idónea, con esa mujer ideal. Entonces, el texto que anteriormente dimos lectura, que está ubicado en el Proverbio 31, habla de todos los perfiles. Escuchen bien, habla de las características, habla de las virtudes, habla de la capacidad, habla del certificado, habla el certificado o el currículum, vamos a decirlo así. Habla de un currículum que ciertamente debe presentar una mujer que se identifique con la voluntad de Dios o con el reino de Dios en esta tierra. Aquí vemos esta profecía y yo quiero analizar ciertos aspectos. Dice la madre a su hijo, aquí dice, lo primero es que le dan consejo para que no sea de aquellos que se entretienen en el vino, en el licor, y descuidan su responsabilidad y su autoridad gubernamental aquí en la tierra. Y le dice además la consecuencia de esto. Dice que el que se deleita, el que se descuida, el que se detiene en el trago, en el licor, dice que ciertamente le va a llevar a la ruina, y que eso no conviene a los hombres que están llamados para asumir una posición de gobernar en la tierra, de tener autoridad sobre las multitudes, en el caso de un rey. Pero también vemos que el rey, no solamente un rey, aquí el hombre tiene que ser rey en su casa también, tiene que hacer la verse de autoridad. Dice, no conviene que los reyes se den al vino, no conviene que el sacerdote de la casa se dé al vino, porque entonces va a olvidar su responsabilidad, va a privar de su derecho a los oprimidos. O sea, aquí le está dando unos tips, unos consejos de que ciertamente cuando tú descuidas tu responsabilidad, los que están bajo la autoridad tuya, van a ser privados de ciertos derechos. Dice acá que ciertamente los que tienen una tendencia a deleitarse en esto, al licor, al vino, son los de poco ánimo, los amargados, los que ciertamente viven en una pobreza, tanto espiritual como literal, y viven bajo las penas, viven bajo pena, bajo desgracia.
Aquí la madre le dice a su hijo que levante la voz por lo que no tienen voz. Aquí ciertamente lo que yo percibo es que los que tienen la autoridad de gobernar, tanto en la sociedad como en sus casas, están llamados a levantar la voz, a defender los derechos de los que están desposeídos, a los que no tienen en cierta forma todavía la capacidad de poseer lo que les pertenece. Dice, levanta la voz, hazle justicia. ¿Cuál es el papel del padre en la familia? Hacer justicia, darle a cada quien lo que le pertenece. El hijo necesariamente necesita cosas. Tienes que ser justo con tus hijos, ser justo con tu esposa. Cuando el hijo necesita algo, tú debes dárselo. Cuando la esposa necesita, tú debes de dárselo. Tú debes proveer los medios. Ser justo en toda la manera de vivir. Porque a eso estamos llamados. Defender a los que necesitan. Defender a los pobres. Aquí dice, mujer ejemplar, ideal, adecuada, idónea. ¿Quién la hallará? ¿Dónde se hallará? Dice, oigan la característica, es más valiosa que las piedras preciosas. O sea, la mujer que tiene temor de Dios, la mujer que tiene la característica que están vinculantes a la fe en Dios, dice que es más valiosa que las piedras preciosas y es difícil de encontrar. ¿Pero por qué es tan difícil de encontrar? Es que ciertamente descubrir el potencial o hallar la idoneidad en una mujer es difícil. Oiga la característica, oiga los resultados de una mujer que tiene esta característica. Dice que su esposo confía plenamente en ella. Santo Dios. Escuchen esto, este es el resultado, esta es la recompensa, esta es la honra. Estaba hablando de la honra de la mujer que ciertamente es idónea. Dice su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancia mala vida. O sea, es una mujer que no se entromete en negocios para buscar ganancias deshonestas. Es una mujer honesta, es una mujer leal. Su esposo confía en ella. Él no va a tener miedo que ella va a hacer un negocio a espalda de él y que en algún momento le van a sorprender con una deuda y él va a tener que hacerse responsable de esa deuda. Es una mujer confiable, es una mujer honesta, leal. Gloria a Dios. Dice aquí además en el versículo 12, capítulo 30 de los Proverbios, ella le es fuente de bien y no de mal. O sea, esa mujer no es un dolor de cabeza para ese hombre. Todos los días de su vida. Gloria a Dios. No como hay muchos que dicen que tengo una esposa, pero es una gotera, eso es como una gotera de agua encima de una piedra. Todos los días. Es como una gotera de agua en un techo cuando cae en la casa, todos los días. Gloria a Dios. Violación al principio de idoneidad se llama eso. El enemigo ha permeado el lugar y hay una falta de obediencia y sujeción a la autoridad divina y a la autoridad humanamente hablando. Hay una violación, hay una desobediencia a los principios divinos y no existe la más mínima intención de obedecer a Dios, de dejar que Cristo gobierne la relación en el hogar. Versículo 13. Anda en busca del lino, de lana y del lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es una mujer laboriosa y trabaja con ánimo pronto. No trabaja por orgullo o por prepotencia, por desafiar la autoridad de su marido. Dice que ella trabaja contenta. Mi alma alaba a Dios. O sea, me está diciendo que esa mujer no tiene ningún interés de ser una oposición en su esposo, de tener un espíritu de competencia en contra de la autoridad que Dios puso sobre ella. Esa mujer es una verdadera ayuda idónea. Gloria a Dios. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Escuchen esto. Es una mujer que aporta valor a la casa. Económicamente hablando, aporta valor económico a su esposo. Ella no lo deja solo. Y cuando lleva algo, lo lleva contenta y sin reclamarle. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.